Benvenuto Mario Hermoso, è successo tutto così rapidamente, te lo aspettavi di arrivare alla Roma? La verdad que fue algo que sucedió bastante rápido. Sí que es verdad que desde que hubo esa oportunidad o ese interés de la Roma de que pudiera ser parte de este gran club y de esta gran historia, ¿no? Para mí fue algo que obviamente pues quería escuchar y quería ver cuál era el feeling y el feedback que podía tener con el entrenador, con lo que es la plantilla y en lo que yo puedo ayudar y representar a la Roma. Cosa ti ha convinto di più? Perché hai detto sì alla Roma? Muchas cosas. Grandísimo club, grandísima historia. El sentimiento encontrado de pasión y fanatismo que hay de todos los supporters con su equipo, con su club, es un poco lo que tengo de similitud, ¿no? con el Atlético, ¿no? Es un poco esa gran familia dentro de la ciudad, una ciudad importantísima, magnífica, preciosa. La historia y los acontecimientos lo dicen. Y obviamente que para mí era un cambio de vida sencillo a mi vida que tenía en Madrid con mi familia, con lo que quería yo a nivel deportivo de competición. Venir a Roma yo creo que era algo que iba a ser mucho más sencillo el que siguiera esa competición tan alta dentro de una liga muy importante y venir a una ciudad como Roma. E che differenze ci sono secondo te tra la Liga spagnola e quella italiana? Bueno, yo creo que diferencias tampoco considero que haya muchas en cuanto a forma o equipos dentro de la competición. Yo creo que hay grandísimos equipos, al igual que en España, que compiten pues, en las máximas competiciones de Europa y siempre están compitiendo, ¿no? contra los mejores equipos de Europa. Yo creo que eso es un poco la filosofía de cómo se ve en España en la liga italiana. Yo creo que también al ser latinos, la sangre, cómo se viven los partidos, cómo son los duelos, cómo son la vivencia de las aficiones, yo creo que es algo muy parecido a España y entonces creo que será una adaptación bastante sencilla. Sei arrivato a campionato iniziato, hai visto sicuramente l'ultima partita contro la Juventus. Cosa ti è piaciuto di più della tua nuova squadra? Competir, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante, que siempre hay que ver que siempre estás cerca con oportunidad de ganar el partido. Yo creo que, si no recuerdo mal, la última ocasión, yo creo que de ayer fue la de Angeliño la que chuta desde fuera del área, que eso refleja un poco, ¿no? El que la situación de ganar o perder, pues siempre estés más próximo a ganar en una acción acertada que ver esa solidez defensiva, ¿no? Como se vivió ayer, que el equipo trabajó muy bien, con muchos recambios, a lo mejor con jugadores importantes, ¿no? dentro de la plantilla, como Paulo, que entraron en la segunda parte. Eso dice mucho también, ¿no? del nivel competitivo del equipo, de que hay un nivel alto y que obviamente pues, se va a hacer todo por competir al máximo nivel. Hai parlato di passione, di spirito sanguigno. Daniele De Rossi, lo hai sentito, ci hai parlato, è una leggenda di questo club, è un allenatore che ha un'idea di calcio ben precisa e allo stesso tempo anche questo temperamento latino. Sei contento di lavorare con lui? Obviamente, yo creo que nos vamos a entender bien. Él, como tú dices, como jugador, ha sido eso, ¿no? La representación de lo que es el corazón, ¿no? La lucha, el mantener viva siempre la llama, ¿no? Y ahora pues como entrenador pues solo hay que verlo, ¿no? Esa celebración pasional, ese ver cómo vive los partidos y sobre todo el conocimiento, ¿no? Que al fin y al cabo él lo que quiere es construir un equipo importante, un equipo sólido, y todos los que nos toque llegar o los que hayamos venido en este momento, pues intentaremos dar lo máximo de nosotros para seguir haciendo que la historia de Roma crezca. Tu sei un difensore completo che ha grande esperienza, mancino, puoi giocare nella difesa 3, ci hai giocato tante volte, però sei anche molto duttile. Ecco, ti chiedo come ti collochi e soprattutto quali sono le tue ambizioni. Obviamente, o sea, es una formación que ya he jugado durante mucho tiempo.
pero sin quitar, ¿no?, que pueda adaptarme a cualquier otro tipo de formación, a cualquier posición. Yo creo que el míster piense que es la mejor o que en la que pueda ayudar lo máximo, y obviamente que lo que queremos al fin y al cabo, pues desde mi forma de entender el juego, como yo creo que puedo ayudar, pues intentar sacar el máximo provecho para que el resto de equipo, para que el resto de compañeros se beneficien de mi trabajo. In questi anni hai giocato moltissimo, quasi sempre, hai vinto tanto. Cosa ti ha insegnato l'Atlético Madrid e cosa ti ha insegnato anche Simeone? Sí, obviamente, para mí es una persona fundamental, yo creo, en mi carrera deportiva. Es una persona con la que yo tengo un aprecio enorme, yo creo que de la misma manera él a mí. Y obviamente, pues siempre lo hemos hablado, ¿no? A mí me costó un poco el adaptarme al Atlético por su estilo de juego, por su forma de entender el fútbol, y obviamente yo lo hice desde mi forma de entender el fútbol, pues intentar juntar las dos cosas, intentar de sacar lo máximo y lo más beneficioso de cada uno para hacer que el equipo pues pudiera crecer. Y obviamente que nos tenemos, yo creo, tanto más por mi parte, a lo mejor pues un sentimiento de mucho cariño por todo este tiempo atrás. Me ha hecho crecer como jugador y como persona, y obviamente que con Diego pues siempre mantendremos una muy buena relación, y espero pues que en algún momento pues podamos jugar en contra y vernos las caras, pero como rivales. Incontri in questa rosa un altro spagnolo, anche Ligno, ci sono anche giocatori latini, questo potrà aiutarti, no, nell'inserimento. Sí, hay muchos jugadores latinos, obviamente que la adaptación pues va a ser mucho más sencilla. Sí que es verdad que a lo mejor a día de hoy pues todavía me cuesta un poco el entender el idioma, pero poco a poco intentaré aprender al máximo, entonces yo creo que con su ayuda pues va a ser mucho más sencillo. Mario, esiste un destino, non c'è dubbio. C'è un video che è diventato virale, che ha fatto il giro del mondo, nel vero senso della parola. La tua esultanza dopo la rimonta contro l'Inter e dietro questa bandiera della Roma che sventola nel settore dei tifosi dell'Atletico. Un vincolo forte tra i tifosi della Roma e quelli dell'Atletico, si può dire che è destino forse. Sí, yo creo que es un poco, ¿no?, el destino, ¿no?, esa imagen, ¿no? Fue hace mucho tiempo atrás, y quién sabe, ¿no?, que fuera algo que nos fuera a adelantar lo que iba a ser el futuro, ¿no? Entonces yo creo que esa imagen pues es un poco todo, ¿no? La pasión y la entrega con la que yo vivo y siento el fútbol, y luego pues ver atrás, ¿no?, esa bandera que a lo mejor era nuestro camino, ¿no?, cruzarnos, y realmente pues volvernos a sentir vivos, o volvernos a disfrutar y sentir esa pasión que sentimos los dos, tanto Roma y sus aficionados como yo por el fútbol, pues para juntarnos. Raccontiamo una piccola curiosità. Hai già preso tante maglie della Roma perché ci hai confidato che in famiglia piace molto questo scudetto della Roma, questo stemma. Sí, mis dos hijas son amantes ahora de la Roma. Para ellas todavía no entienden mucho porque son pequeñas, pero ahora ellas ya están ilusionadas, ¿no?, porque ahora ya saben que tienen su casa en Madrid y ahora también van a tener su casa en Roma, entonces ahora quieren venir a vivir a Italia. Nosotros sabíamos que en algún momento de nuestra vida íbamos a venir a Italia por lo que sentíamos, tanto mi mujer como yo, de Italia. Ella pues en su época vino a estudiar a Italia y tiene un enorme cariño a Italia, y por el otro lado las ganas de venir a una competición como la Serie A, ¿no? Entonces qué mejor sitio, ¿no?, que poder venir a Roma. Entonces ahora ellas están con el escudo, con la loba, que quieren la camiseta, quieren tener a la loba, y nada, yo creo que eso será el irme de aquí con un regalo, ¿no?, con una camiseta para ellas que les va a hacer mucha ilusión. Proprio per questo ti chiedo come ti immagini vivere a Roma città, vivere a Roma, come te lo immagini? Bueno, pues yo creo que un poco parecido a Madrid, ¿no? Yo creo que la climatología, el tiempo es muy parecido.
una ciudad muy grande, con mucha gente. Yo creo que como te digo, siempre dentro de la ciudad la rivalidad del fútbol, ¿no? que es algo muy bonito de ver la rivalidad entre dos equipos dentro de la misma ciudad. Y sobre todo, pues, como te he dicho, a nivel artístico, a nivel histórico, a nivel monumental, Roma tiene una historia inmensa dentro de lo que es ya no Italia, sino Europa y lo que es el mundo. Y yo creo que como te digo, llevo poco tiempo aquí, pero me parece una ciudad impresionante y espero conocerla muy bien y que podamos estar juntos mucho tiempo. Ti chiedo se hai già provato qualche piatto tipico di Roma, visto che tu sei un appassionato di cucina. Sí, o sea, la cocina es uno de mis hobbies aparte del fútbol. Y obviamente que sí, ¿no? Soy un amante de la carbonara. Cuando me la puedo permitir en algún momento durante la semana, me encanta. En casa la intentamos hacer de la mejor manera que podemos. Intentamos hacerlo como hay que hacerla, con parmesano, con guanciale, con huevo. Y intentamos siempre hacer pasta al dente, obviamente. Y intentamos hacerlo de mejor manera y además a las niñas también les gusta mucho y así que nada, yo creo que va a ser fácil la adaptación, va a ser fácil la gastronomía, va a ser fácil que nos sigamos enamorando de una ciudad como Roma. A chi senti di dover ringraziare per essere qui? A Friedkin, a la propiedad, a la familia, ellos sé que han hecho una apuesta importante para que yo esté aquí y obviamente a toda la dirección deportiva de la Roma, a Daniele, que para mí ha sido pues clave, ¿no? El que él también me cuente lo que él sentía, lo que él creía que yo puedo ayudar al equipo a seguir creciendo, así que de la misma manera espero devolvérselo. E adesso chiudiamo come sempre con un saluto ai tifosi della Roma. Nada, desde aquí quiero mandar un saludo a todos los tifosis de la Roma y dalle Roma, dalle.